Listo, muy bien. Chicos, entonces vamos a ver hoy enzimas. Entonces miren que vamos a ver definición, la forma de la actividad o cómo actúan y cómo ellas, en su actividad, ellas cómo inhiben y su especificidad, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver de las enzimas. Entonces, para empezar, yo quiero que se fijen, están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, profe. Hola. Muy bien. Entonces, quiero que se fijen que dentro de todas las reacciones de la química o la bioquímica y en nuestro cuerpo hay seis tipos de reacciones, ¿ok? Generales. Yo quiero que recuerden de química y quiero que recuerden de lo que han estudiado y se den cuenta que hay reacciones de oxidorreducción, reacciones de transferencia de grupos, es decir, grupos funcionales, donde yo cojo un fosfato y le transfiero grupo a otra molécula, se llama fosforilación, entonces se llama transferencia de grupos. Hay de hidrólisis, quiere decir de rompimiento de moléculas con agua. Hay de rompimiento de moléculas sin la actuación del agua. Hay reacciones de unión de moléculas o de unión de sustancias. Y hay reacciones de isomerización. Entonces, cuando yo hablo de ellas, en general, estoy hablando de que la mayoría, si no todas, la mayoría, no puedo decir que todas tampoco, pero la mayoría, creo que un 99% de las reacciones de nuestro cuerpo son catalizadas por enzimas. Eso quiere decir que si yo estoy hablando de reacciones de oxidorreducción y tengo una enzima, las enzimas que actúan en la reacción de oxidorreducción se les dice oxidorreductasas o se clasifican como oxidorreductasas. Si yo tengo una reacción de transferencia de grupo, sea grupo carboxilo, sea grupo aldehído, sea grupo cetona, sea grupo fosfato, ese grupo, cuando se transfiere por medio de la acción de una enzima y esa enzima que media la reacción se llama transferasa. Todas terminan en asas. Ahora, si la reacción es una reacción de hidrólisis, entonces la enzima se llama hidrolasa. Si es rompimiento de moléculas sin la actuación del agua, que es una lisis, un rompimiento, se llama liasas. Si es una isomerización, por ejemplo, como cuando la fructosa se convierte en glucosa o cuando la glucosa se convierte en fructosa, entonces se llama isomerasa. La enzima se llama isomerasa o se clasifica. Y las ligasas es cuando estoy uniendo grupos, es decir, estoy uniendo moléculas, uniendo sustancias. Generalmente las ligasas las van a encontrar más en el ADN y el ARN. Eso quiere decir que ustedes las van a ver más en biología molecular que conmigo en bioquímica. Pero sigue igual, porque siempre necesitamos una enzima que pegue, que una. Y en ese sentido, en ARN tenemos la polimerasa, ¿cierto? Que es aquella que es la encargada de, de unir, de ligar, de hacer y de copiar esa cadena, esa doble hélice, ¿cierto? O de replicarla. Entonces, esas ligasas son las que se encargan, pero la polimerasa no es la única. Hay muchas otras enzimas que pegan sustancias. Entonces, yo quiero contarles que, si ustedes se dan cuenta, son seis. Seis, ¿cierto? Entonces, yo quiero contarles que a esas seis les vamos a estudiar la especificidad y las condiciones en las que ella o en las que ellas mejor actúan, ¿ok? Entonces, si a eso nos vamos, entonces yo quiero contarles que normalmente nuestras reacciones son mediadas por una enzima. ¿Qué quiere decir? Generalmente las reacciones no tienen una velocidad muy grande si no están catalizadas por una enzima. Entonces, muchas de esas reacciones se pueden demorar mucho o simplemente son un poco más demoradas que lo que serían si no tuvieran la mediación de una enzima. ¿Eso a qué se debe? A que cuando ellas necesitan o cuando la reacción se da, necesita una energía que hace que la reacción se dé. Donde yo quiero que miren este gráfico que está aquí, donde está la reacción no catalizada, y se fijen que este delta G es una forma, y ustedes lo van a aprender ahorita en Bioquímica 2 iniciando,
y se llama la energía libre de Gibbs. No me interesa que se aprendan ahorita cómo se mide, sino que ustedes sepan que esto se llama la energía libre de Gibbs. Y quiero que sepan que es la energía fundamental o básica que necesitamos para el metabolismo o para las reacciones bioquímicas fundamentales. Esto no solamente está aquí, sino que también están todas las reacciones de la naturaleza, en los plásticos, en las plantas, en las bacterias, en los hongos, en todas tenemos la energía libre de Gibbs. Pero para ustedes, esta se va a llamar, como es nuestra energía libre de Gibbs del cuerpo, es la energía metabólica basal. ¿Qué quiere decir? Para nosotros es la energía que tiene una reacción, la reacción neta basal, que me provee una reacción. Entonces resulta que ella necesita una energía para poderse producir, que es la energía libre de Gibbs, que es la neta basal, es decir, la necesaria básica. Pero resulta que ella necesita más energía, que se llama energía de reacción, energía que le permite pasar de aquí, que son los reactivos de la reacción, hasta llegar aquí, que es el producto de la reacción, donde aquí tengo el reactivo y mientras ustedes ven todo este recorrido, se está convirtiendo en un producto. Por ejemplo, discúlpenme que me pasé. Ahora sí. Por ejemplo, necesitamos convertir la glucosa en piruvato, una reacción, es un tipo de reacciones, pero para que eso pase, tienen que haber una serie de reacciones. Primero la glucosa pasa a glucosa fosfo, a 1 fosfoglucosa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, esta primera reacción tendría que tener esta energía, potencial energía de reacción, para poderse producir, es decir, pasar de glucosa a una glucosa fosforilada, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes se fijen como si ustedes tuvieran una cicla y quisieran subir toda esta montañita, ¿ok? Hagan de cuenta que ustedes van a subir esa montañita. ¿Qué sería más fácil, subir en cicla esta montaña o subir esta que está acá? Entonces, esta es una reacción sin la mediación de una enzima y esta es una reacción con la mediación de una enzima. Hagan de cuenta que ustedes vienen aquí en la cicla y van subiendo esta loma, esta loma, esta loma, esta loma, y el esfuerzo que eso requiere, es decir, la energía que ustedes le tienen que poner para poder subir hasta aquí, hasta el pico de la loma y luego sí poder bajar. ¿Listo? Hagan de cuenta que van en esta loma y llega un carro y le dice, venga, yo lo llevo, tan, y le coge tan y lo jala. Entonces, en ese momento, ese carro o esa persona medió. Eso quiere decir que participó disminuyendo la energía que usted tenía que aplicar para poder subir la loma. Entonces, a usted le va a quedar esa lomita como así, que es mucho más fácil, y luego bajar y listo, la reacción se dio. ¿Eso qué pasa? Que si ustedes se dan cuenta, este eje es el tiempo. Entonces, si nosotros miramos el tiempo y miramos la velocidad, lógicamente esta reacción se va a demorar mucho más que esta, que es mucho más cortica, ¿ok? Entonces, en el tiempo esta va a ser más rápido, porque miren el tiempo que yo me gastaría yendo hasta arriba y llegando hasta los productos, mientras que esta transformaría los reactivos en productos de una manera mucho más fácil y esto se llama energía de reacción pero catalizada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hace una enzima? Lo primero que hace una enzima, es decir, una proteína, una sustancia nitrogenada con una función especializada, es, primero que todo, aumentar la velocidad de las reacciones. Esa es su primera función. Entonces, generalmente las enzimas son proteínas, es decir, lo mismo que vimos en la clase de proteínas, una sustancia nitrogenada, pero dotada de una función especializada que es mediar en una enzima, ¿ok? Mediar en una reacción. Qué pena con lo que acabo de decir. Mediar en una reacción, haciendo que esta reacción ocurra más rápido o que requiera menos energía, es decir, facilitar que la reacción se dé, ¿ok? Ahora, ¿todas las enzimas son proteínas? No. Hay enzimas que son azúcares, hay enzimas que son lípidos, hay enzimas, hay otro tipo de enzimas. Lo que quiero decirles, hay enzimas que son glucoproteínas, hay enzimas que son lipoproteínas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que no todas son proteínas, pero en su gran mayoría son proteínas, ¿ok? Entonces, resulta que las enzimas cumplen un papel
quiere decir catalítico, es decir, que ellas ayudan a que las reacciones ocurran más rápido o que se requieran de menos energía. Por lo tanto, esto lo hacen fijándose, ojo, fijándose, uniéndose a un sustrato, ¿ok? Uniéndose a un sustrato o transformando ese sustrato, ¿ok? Lo hacen de dos formas, o se unen al sustrato o lo transforman. Y resulta que ellas cómo participan. Entonces, ellas participan con la cadena laterales de los aminoácidos o con los grupos o moléculas no proteicas, por ejemplo, grupos prostéticos, es decir, no nitrogenados, iones metálicos o con cofactores, ¿ok? Ya les voy a enseñar qué es un grupo prostético, qué es un ion metálico. Ustedes los iones metálicos ya lo conocen, el hierro, el cobre, todos esos iones metálicos y los cofactores, ¿ok? Entonces vamos a decir que cuando estamos hablando de enzimas, necesitamos siempre un sustrato. Uy, me cambié, qué pena, sustrato. Quiere decir que siempre que nosotros tengamos una reacción catalizada, una reacción mediada por una enzima, quiere decir que siempre vamos a necesitar un sustrato específico a quien esa enzima, en quien esa enzima actúe. Es decir, nuestras enzimas son tan específicas que siempre van a necesitar una molécula sobre la que actúan. Y es específica. Entonces, cuando ellas actúan, esa actividad enzimática se mide en unidades de catales. ¿Qué significa? Si nosotros decimos que su acción es catálisis, catalizar, entonces la unidad es catal. ¿Qué significa un catal? Significa moles sobre segundo. Es decir, qué tantas moles de este sustrato ella es capaz de transformar por segundo. Y esto es unidades internacionales, ¿ok? Y en nombre común se llama catal. Ahora, ellas tienen una actividad y la actividad se mide en velocidad a la que cursa, es decir, a la que se lleva la reacción enzimática. Por eso estamos mirando moles sobre segundo. Es como cuando tú corres y vas y corres y vas diciendo, es que estoy corriendo tantos metros por segundo. O vas en un carro y estás diciendo, es que esto está corriendo, esto está a la velocidad de kilómetros por segundo o kilómetros por hora. Siempre que nosotros medimos un cambio versus el tiempo, estamos midiendo una velocidad. La velocidad de los carros, la velocidad cuando yo corro, pues es lógicamente versus la distancia. Pero cuando estamos midiendo en versus una reacción, entonces lo que tenemos que mirar es cuántos gramos o cuántas moles cambian por segundo o en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que nosotros tendremos una unidad que se llama catal, que es moles de la sustancia o del sustrato convertido por segundo, o una unidad de actividad, que sería las milimoles de la enzima, las milimoles de la enzima que actúan por minuto, ¿ok? A una temperatura de referencia. No necesariamente 25. A mí me pueden dar la actividad catalítica o las unidades de actividad catalítica de una enzima a 20 grados Celsius. Me la pueden dar a 28 grados Celsius, dependiendo de la temperatura a la que se hizo el ensayo de la medición de la velocidad. ¿Eso se puede hacer? Claro. Eso lo hacen en los laboratorios, también lo hacen. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dime, dime, Cata. profe, este proceso siempre se da en el metabolismo, o sea, solo en el metabolismo. Ya, No, Cata. Nosotros los que hacemos los que trabajamos en laboratorio, sí. todas las reacciones las medíamos por medio de una enzima. Por ejemplo, yo en mi laboratorio produzco proteínas biológicas y todas las enzimas las extraigo de biológicas, es decir, de la sangre de los bovinos, de la sangre de los conejitos, de la sangre del caballo. Entonces, nosotros todas las reacciones que hacemos, inclusive en alimentación, son mediadas por enzimas. Las plantas median sus reacciones por la enzima, la naturaleza media sus reacciones por la enzima, por reacciones enzimáticas. Hay algunas reacciones que no son mediadas por enzimas, por ejemplo, como las del medio ambiente, en el aire, pero igual,
Igual, tanta contaminación hace que algunas sustancias actúen como enzimas de algunas otras reacciones, ¿cierto? No todas, pero sí, sí una gran mayoría. Ujú. Entonces eso no se da solamente en nuestro cuerpo y en el metabolismo, sino en general en la mayoría de las reacciones que hay en la naturaleza. ¿Te respondí? No. Sí, profe, gracias. Entonces, hay una ventaja y es que por decirte, el 90 y pico por ciento de nuestras reacciones son medidas por una enzima. Y en cierta forma, el manejo de la salud, el manejo bioquímico del cuerpo se maneja en muchos sentidos enzimáticamente. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es que cuando tú tienes una persona diabética, tú lo que vas a modificar, lo que vas a ayudar a, en cierta forma, a regular es la acción de una enzima. Ese es el tratamiento principal que se hace en clínica, yo digo nosotros, que se hace en clínica, que hacen los médicos o los de ciencias de la salud en el cuerpo de un diabético, es regular o ayudarle con la enzima. ¿Cuál es la enzima? La insulina. La insulina es aquella que permite o hace que el azúcar se convierta rápidamente en energía, ¿cierto? Entonces, claro que ella es una hormona, pero su actividad es catalítica, ¿sí me entiendes? Entonces, ella termina haciendo la acción de una enzima. Entonces, resulta que yo tengo una persona diabética y me doy cuenta, no me doy cuenta. Inicialmente siempre miramos qué tipo de diabetes es, ¿cierto? Y siempre que nosotros determinamos que esta persona puede tener problemas, como al principio no se sabe si es problemas de receptores o es problemas de azúcar, siempre lo primero que hacen en clínica, no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, Cata, pero siempre lo que hacen inicialmente en clínica es mandar la insulina. ¿Por qué? Porque es lo primero que se hace para mirar si realmente su falla está en la producción de la enzima, de la insulina, de la hormona, ¿ok? Entonces, si al paciente le funciona en su patología que a él le coloquen encima o que le coloquen la insulina, quiere decir que sí era problema de poca producción o de eficiencia de la enzima que él produce o de la insulina que él produce. Sin embargo, yo siempre he sido, o no sé, yo siempre he pensado que uno no debería hacer eso si uno no hace un análisis. Uno lo hace porque en un principio tiene que hacer un tratamiento que le ayude al paciente a mediar o a mejorar su calidad de vida. Y ese puede ser un tratamiento. Pero yo siempre he pensado que lo integral sería que a ese paciente lo cogieran y le dijeran, venga, vamos a revisar tus receptores GRU. Vamos a mirar si el problema no es de su producción de enzima, de la producción de insulina, sino de los receptores GLU. Entonces deberían coger una muestra de él y analizar los receptores. Mirar si los receptores son los que tienen problema y no la insulina, porque puede ser que, que el problema no sea de insulina ni de la eficiencia de la insulina, sino que no tiene los receptores que le ayudan a pasar la glucosa en el intestino a la sangre y por lo tanto el problema no es de la insulina, sino de los receptores. Y generalmente en clínica no lo hacen, sino que generalmente le mandan insulina, funcionó, listo, dejémoslo así, ¿cierto? Y siguen en tratamiento. Pero a largo plazo, si el problema no es de la insulina, el paciente va a volver a presentar problemas. Si era de la insulina, pues lógicamente va a ser un tratamiento. Pero a largo plazo, si no es la insulina, eso inicialmente le podrá ayudar porque el cuerpo siempre que yo le haga un cambio, él va a responder a ese cambio. Lo voy a decir de la siguiente manera. Tú eres una persona que come muy poquito, ¿cierto? Entonces decides que quieres subir un poco de peso. Entonces comienzas a comer mucho y tu cuerpo inicialmente nota el cambio, porque nosotros y nuestro cuerpo somos animalitos de costumbre. Entonces tu cuerpo inicialmente va a responder a ese cambio y te va a decir que no comas tanto porque no está acostumbrado a eso. Entonces inicialmente va a mostrar un poquito de malestar y va a hacer que la persona se sienta muy llena. Inicialmente a ella le va a dar malestares por comer tanto, porque ella quiere subir de peso. Pero si ella sigue comiendo mucho, el cuerpo se acostumbra y ya después le va a parecer normal, ¿cierto? O sea, somos animalitos de costumbres. Inicialmente los cambios nos causan un poquito de energía, gastar un poquito de energía, pero después con el tiempo, si lo seguimos haciendo, si lo volvemos costumbre, el cuerpo se acostumbra y ya no le cuesta. O pensemos lo contrario, tú vas a bajar de peso
Inicialmente bajas la porción de comida y tu cuerpo te va a decir, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, y te va a molestar. Pero si tú te mantienes y eres capaz de decirle al cuerpo, no, vamos a regular la cantidad de comida, vamos a comer solamente lo necesario, vamos a comer porciones pequeñas y las porciones en las horas que se debe comer. Así me toque comer gelatina en medio de la comida, ¿cierto? Lo que sea, pero para que me medie un poquito el hambre que me da, pero voy a regular la forma en que como, tu cuerpo al principio va a pelear y va a renunciar, va a hacerte sentir un poco mal. Es más, hay gente que siente mareitos porque deja de comer tanto y las personas, listo, entonces para no sentir eso van y vuelven y comen. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo pide, porque es un animalito de costumbre. Pero si la gente sabe que el cuerpo es un animal de costumbre y que tiene que hacerlo así paulatinamente, sin hacerlo tan agresivamente, el cuerpo se acostumbra a comer poquito. Entonces pasa de ser una persona que se come una bandeja paisa así de esas montañeras a comerse una bandeja paisa normalita y quizá ni siquiera comerse todo el plato. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un animal de costumbre. Entonces lo mismo pasa con todo. Todas nuestras reacciones generalmente en el cuerpo son mediadas por enzimas. Y lo que nosotros medimos en la actuación, en la eficiencia, es la actividad enzimática, que es la velocidad a la que ellas ayudan que esa reacción se dé. Y la velocidad es directamente proporcional a varios factores de la enzima, entre esas la concentración de la enzima. Voy a volver en este caso a hablar de una persona que sea diabética. Resulta que ella produce insulina, pero la insulina que ella produce no tiene la concentración que ella necesita. Entonces, así ella la produzca, su insulina no va a ser suficiente para el proceso de la glucólisis. Entonces, la velocidad, miren lo que dice acá abajo, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Por lo tanto, la velocidad es una medida de la concentración de la enzima en una preparación. Ojo, ¿quién es el que hace esta preparación? Pues mi cuerpo. Ahí yo no tengo nada que hacer. Ahí yo lo que hago es que miro que este cuerpito esté haciendo bien la preparación de todas esas sustancias. Ahora, ¿cómo mi cuerpo construye una enzima o una sustancia? Pues por medio del anabolismo. Yo le doy proteínas, lípidos y azúcares y él coge, los vuelve en moléculas sencillas, los absorbe por el intestino delgado, los manda a la sangre y la sangre me los manda al hígado, al páncreas, donde lo necesite, y ellos allá hacen anabolismo, es decir, cogen las moléculas o los monómeros pequeñitos de cada una de esas macromoléculas y construyen la molécula que yo necesito, entre esas la insulina, el glucagón, todas las demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? La alanina transferasa, sí, todas las demás enzimas, ¿ok? ¿Me entendiste, Kate, y me entendieron todos? Muy Sí, bien. profe, gracias. Entonces, resulta que quedamos en que la velocidad a la que actúan se mide en catales o en unidades de actividad. Estos se llaman unidades de actividad. Listo, muy bien. Entonces, resulta que ellas actúan de dos formas. Una enzima me puede activar una reacción, quiere decir hacer que ella ocurra más rápido, disminuir su velocidad, o una enzima me puede actuar como inhibidor. ¿Qué significa? Me puede ayudar a que una reacción no se dé, o puede ayudar a que esa reacción se dé muy lentamente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros tenemos una inhibición, cuando mi cuerpo se da cuenta, porque él es muy inteligente, supremamente inteligente, cuando el cuerpo se da cuenta que tiene que hacer una inhibición, cuando tiene un exceso de alguna característica y le dice a la enzima, ojo, necesito que no te produzcas, porque en este momento tengo tanta energía que no necesito energía, entonces necesito que tu concentración sea muy bajita o que no te produzcas. Entonces ustedes van a encontrar reacciones donde esa enzima no activa, es decir, no aumenta la velocidad de la reacción, sino que la disminuye. Eso quiere decir que la baja la velocidad o evita que la reacción se dé. Entonces, cuando ella aumenta la velocidad, se llama agente activador, y cuando esa enzima disminuye la actividad, se llama agente inhibidor. Me pueden preguntar, profe, ¿y hay patologías donde una enzima se convierte en inhibidor, o sea, que la función principal de esa enzima en esa reacción sea activarla y ella se convierta en inhibidor? Es posible que eso pueda pasar. Yo no sabría darles a ustedes el ejemplo médico, pero yo sé que tarde o temprano lo van a encontrar.
pero sí sé que nosotros los que hacemos los medicamentos para ustedes, los de ciencias de la salud, sí les brindamos a ustedes muchas herramientas para inhibir enzimas para que no actúen y para que la reacción que ellas se hacen no se dé. Les voy a nombrar una, yo sé que ustedes la conocen. ¿Cuál es la reacción, o más bien, cuáles son los medicamentos? No me den nombres comerciales. ¿Cuáles son los medicamentos que uno generalmente le da a una persona para que ella está depresiva, para que ella se active un poquito? Entonces, normalmente le damos antidepresivos, ¿cierto? Resulta que nosotros tenemos tres sustancias en el cuerpo que nos manejan el ánimo, la actividad enzimática y en cierta forma la energía de las reacciones. Para mí como bioquímica es la energía de las reacciones, para ustedes en clínica es la letargia o la depresión, ¿ok? Entonces, resulta que ustedes ven un paciente muy deprimido. Entonces ustedes dicen, si ustedes son buenos en bioquímica, ustedes dicen, a este paciente lo que pasa es que tiene muy poca concentración de tres moléculas bioquímicas. La primera, la adrenalina, la segunda, la noradrenalina y la tercera, la dopamina, ¿ok? Entonces, usted como persona que sabe bioquímica, usted dice, yo tengo que mirar qué está pasando con esas tres sustancias en mi paciente. Entonces usted dice, listo, voy a mirar qué pasa con la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina, ¿ok? Resulta que en nuestro cuerpo la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina se convierten en otras sustancias porque son intermediarios. Y hay una enzima que se llama la monoacetiloxidasa, se llama MAO. Entonces cuando usted dice, es que mi persona está deprimida, quiere decir que usted tiene que inhibir a MAO, tiene que hacer que MAO no actúe. Entonces tú le mandas un antidepresivo. ¿Qué significa un antidepresivo? Una sustancia que inhibe la actividad de esa enzima. Entonces cuando tú le pones el antidepresivo, ella hace que MAO no actúe y por lo tanto la concentración de esas tres sustancias aumenta y mi paciente empieza a sentir más energía en el cuerpo. Y la energía no es de actividad, de que él diga, ay, voy a hacer deporte, es que tengo ganas de hacer, de correr, de no. Lo que pasa es que esas moléculas actúan directamente en el cerebro. Entonces, cuando ellos actúan directamente en el cerebro, todo le cambia, inclusive la forma de pensar a la persona. Entonces, porque es que si uno entendiera la comunicación química, se daría cuenta que la energía no es solamente física para trabajo físico, sino para trabajo mental, para todo, para la racionalidad, para pensar, para la forma en que nosotros pensamos, ¿ok? Porque hasta pensar requiere de energía del cuerpo, ¿ok? Entonces, quiero que sepan que una enzima puede activar o puede inhibir. Y nosotros podemos activar una enzima o podemos inhibir una enzima. Entonces, quiero que piensen acá, cuando ella tiene dos formas de actuar. Ella cuando inhibe, puede inhibir irreversiblemente o reversiblemente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una enzima que le disminuye la velocidad a una reacción, se llama inhibidor. Entonces aquí voy a tener un sustrato y un inhibidor, ¿ok? Entonces resulta que cuando yo tengo el inhibidor actúa con la enzima, mire, se une a la enzima y este inhibidor forma un complejo enzima inhibidor, ¿ok? Entonces yo aquí digo que esta enzima y este inhibidor pueden volverse a convertir libremente cada uno en los dos, en la enzima más el inhibidor, ¿ok? Y también puedo tener una enzima y puedo tener el inhibidor donde ellas dos se fusionen en un complejo que no se puede volver a separar. Entonces, cuando le decimos que el inhibidor que se pegó a la enzima es irreversible, le decimos inhibidor suicida. No se pueden volver a recuperar, ni la enzima ni el inhibidor. Pero cuando tenemos un inhibidor reversible, es posible que podamos recuperar el inhibidor y la enzima. Cuando yo tengo un agente inhibidor, cuando yo voy a convertir, voy a hacer que esa acción de la enzima baje. ¿Ok? Como lo que les mencioné con MAO. Si yo veo que una persona está muy deprimida, le pongo un inhibidor de la enzima. Entonces ese inhibidor, llámenlo como ustedes lo quieran llamar comercialmente, él va y hace que MAO
no haga su actividad. Entonces, él hace que la epinefrina, la norepinefrina y dopamina permanezcan en mayor concentración en el cuerpo. Pero Profe, resulta que tengo, dime, yo tengo una pregunta. claro. Las enzimas que actúan de manera química, a ver, ¿cómo te pregunto? Por ejemplo, cuando se hace actividad física, ¿cierto? Ajá, sí, Está, por ejemplo, la hormona antidiurética, la vasopresina, bueno, así. sí, exacto. Esas se liberan solamente físicamente, con actividad física. O también hay medicamentos. Eh, La hay noradrenalina y esas, sí, sí se sabe que se da medicamento antidepresivo, por ejemplo, para nivelar, ¿cierto? para aumentar su concentración o disminuirla. Exacto. Muy bien, pero ven te digo una cosa, nuestras sustancias en el cuerpo no necesitan de que tú te muevas para producirse. Ah, no, yo sé que están en constante. Lo que pasa es que cuando hacemos ejercicio, pues aumenta. Aumenta su actividad, que es Sí, distinto, ¿cierto? Sí, exacto, eso sí, porque resulta que cuando tú haces un trabajo y ahorita que empiecen a ver bioquímica van a entender por qué cuando tú haces un trabajo, tu cuerpo empieza a exigir un poquito más y empieza a gastar esa energía. ¿Estamos de acuerdo? Pero, pero sí, nuestro cuerpo lo hace. Es más, tú puedes estar durmiendo, bueno, es que hasta durmiendo uno gasta energía, ¿cierto? Pero si tú puedes tener una persona en coma y esa persona en coma está haciendo todas sus funciones, todas sus reacciones. Es más, la forma en que yo puedo recuperar una persona realmente cuando está muy grave es poniéndola en coma. ¿Por qué? Porque estoy alimentándola, porque la alimentamos de forma parenteral, ¿cierto? De forma intravenosa. Pero le estoy alimentando todo lo que ella necesita y le estoy poniendo a que ella utilice toda esa energía de la alimentación solamente en recuperar la parte basal, es decir, las células, el desarrollo celular y que las células se vuelvan ¿cómo se dice? Se mejoren y solamente trabajen para ellas, no para que yo mueva una ceja, no para que yo sueñe, no para nada más, sino para ellas. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? sí, profe. Por eso cuando una persona, por ejemplo, voy a mencionar un caso muy triste que yo sé que muchos de ustedes pueden haberlos visto, son quemados, los quemados que están en segundo o tercer grado. Ellos es muy difícil recuperarlos. Sobre todo lo que más se afecta en ellos es las sustancias nitrogenadas en el cuerpo. Se bajan demasiado las sustancias nitrogenadas, afectan muchísimo por las temperaturas de degradación que sufren. Pero cuando yo logro recuperar un quemado en un grado alto, no estoy hablando de un de un quemado en primer grado, estoy hablando de un quemado en segundo o tercer grado, es porque muchas veces a esas personas se les pone en coma y ese hecho de ponerlos en coma hace que el cuerpo trabaje solamente para recuperarse. Entonces, en ese momento, él no está haciendo nada diferente a recuperar su metabolismo basal. Hace que su cuerpo solamente trabaje para eso nomás. Entonces, por eso hay comas que son inducidos y por eso hay veces que el cuerpo busca el coma. ¿Estamos de acuerdo? Porque resulta que el cuerpo es una cajita de información. Si tú no le pones atención, él busca la forma de recuperarse. Ya que tú no seas capaz de dar eso, él lo busca y él se recupera o simplemente se da cuenta que no es capaz de recuperarse. ¿Ok? Entonces, pero mi cuerpo es muy inteligente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero que sepan que pueden haber sustancias o agentes que inhiben y agentes que activan. ¿Que mi cuerpo las puede tener? Sí, ustedes se van a dar cuenta que mi cuerpo puede tener sustancias que activan y sustancias que inhiben. La pregunta es, de lo que tú me preguntaste ahorita o de lo que yo les estaba diciendo, ¿cómo nosotros los seres humanos nos hemos dado cuenta de poder hacer eso? Por ejemplo, ¿cómo nos dimos cuenta que a una persona le podíamos mejorar sus niveles de depresión o sus niveles de actividad sinérgica, inhibiendo una enzima? ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo nos ha enseñado, a partir de la bioquímica y de la biología, que esa es la forma en que nosotros debemos tratar a un paciente. Si nosotros no hubiéramos analizado a muchas personas, como yo les digo a veces a las personas, nosotros los que hacemos, yo que hago investigación, muchachos, la investigación es costosa. ¿Saben ustedes por qué la investigación es costosa? Porque mientras yo consulto o yo averiguo cuántas veces tengo que hacer algo, yo gasto muchas cosas, yo gasto muchas enzimas, gasto mucho material para darme cuenta que eso es así.
¿Cómo lo hacen ustedes en medicina? Hombre, ustedes en medicina reciben un caso y ese primer paciente va a ser el caso que va a fundamentar el tratamiento de muchas personas. Posiblemente no podamos tratar al paciente, posiblemente el paciente se nos muera, pero hombre, yo les digo, él fue la primera, el inicio de del conocimiento de esa patología. Y él, aunque ustedes no lo crean, no solamente es el inicio, sino va a ser los primeros pinitos que se hacen en el tratamiento posible mejor y posible tratamiento bueno que se le haga a los demás pacientes que sufran eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo mismo, es la misma forma. ¿Quién nos ha enseñado cómo debemos investigar? Es la misma naturaleza, el mismo cuerpo. Nos dice, hombre, tienes que primero conocer el efecto, la reacción, la naturaleza del fenómeno y después aprenderlo a manejar. Y posiblemente ni siquiera seamos capaces de aprenderlos a manejar, ¿cierto? Entonces, simplemente a veces nos toca adaptarnos a conocer ese tipo de fenómenos, ¿ok? Muy bien, entonces quiero que sepan que hay inhibidores que se pegan a la enzima y se pueden volver a recuperar, como hay inhibidores que se pegan a la enzima y no se recuperan. Entonces, en este caso, se pierde, la actividad enzimática se pierde. ¿Por qué? Porque fue modificada químicamente, ¿ok? Entonces, voy a hablarles de otros conceptos y en un principio les hablé de la enzima, ¿ok? Acá les voy a hablar de un cofactor, que también se puede llamar coenzima, ¿ok? Entonces, la diferencia es, ojo con lo que les voy a decir, la diferencia es que la enzima es aquella sustancia que media y que ayuda a que la velocidad de la reacción aumente. El inhibidor es aquella sustancia que yo utilizo para inhibir o activar esa enzima. Entonces, viene la palabra cofactor y la palabra cofactor se puede tomar como coenzima, ¿ok? Y miren lo que dice que es una coenzima, dice es un átomo, un ion o una molécula que participa en el proceso catalítico sin ser enzima ni ser sustrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la reacción se da porque está una enzima actuando sobre un sustrato, pero muchas veces esta enzima en mi cuerpo no tiene actividad hasta que no llega otra sustancia que al unirse a ella le da la actividad necesaria para convertir ese sustrato. Y eso en nuestro cuerpo se llaman reacciones de comunicación química. Muchas veces mi cuerpo mantiene las enzimas inactivas hasta que mi cuerpo sabe que necesita convertir este sustrato. Si mi cuerpo no necesita convertir ese sustrato, mantiene la enzima inactiva y la única forma de activarla es pegándole otra molécula. ¿Qué quiere decir? Viene un átomo, un elemento, el cobre, el hierro, el magnesio, y se pega a la enzima o viene y está en el medio de la enzima, y la enzima, al sentir que esa sustancia está en el medio, se activa y convierte el sustrato en producto. ¿Entendieron la diferencia entre una coenzima y una enzima? Si no la entendieron, díganme. ¿Ok? Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Claro que sí. Gracias. Es así. Nosotros tenemos una enzima, ¿cierto? Voy a hacer algo, voy a adelantarme un poquito. Acá. ¿Listo? No se preocupen por las reacciones. Yo no les voy a calificar reacciones acá. Yo les voy a calificar conceptos, que es lo que yo necesito que ustedes están viendo estas reacciones y dirán, uy, pucha, esas reacciones están durísimas. No, no se preocupen por las reacciones. Solamente es la parte teórica lo que yo quiero que ustedes manejen. Yo tengo un aminoácido, porque ya saben que es un aminoácido. Aquí tengo la parte amina, aquí tengo la parte carboxila, el carbono alfa y el radical, ¿cierto? Es un aminoácido. Entonces ese aminoácido reacciona con oxígeno más agua para producir un cetoácido. En bioquímica 2 se van a dar cuenta para qué es y por qué es, ¿ok? No se preocupen ahorita por eso. Pero eso es lo que me hace. Y esta reacción que ustedes ven acá se llama desaminación. No me interesa que se lo aprendan, solamente por información, ¿ok? Entonces viene el aminoácido y él, por medio de con oxígeno y agua, se convierte en un cetoácido. Resulta que para que él se convierta en un cetoácido, yo necesito una enzima que se llama un aminoácido transferasa o un aminoácido oxidasa, porque es una reacción de oxidación.
Y este aminoácido, esta enzima que está acá, que se llama LAO, por las iniciales de su nombre, L-aminoácido oxidasa, LAO, entonces es una flavoproteína, ¿ok? Entonces, resulta que esta reacción sin este LAO también se daría. La velocidad a la que se daría no necesariamente es alta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que esta reacción se da por esta enzima, pero no necesita sino de la enzima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta reacción no necesita de nada diferente a ella, ¿ok? En este caso estoy aquí cuando yo digo, una cosa es tener la enzima y otra cosa es tener un cofactor que haga que la enzima se vuelva activa. Entonces, yo les cuento, siempre que llega un aminoácido y reacciona con el oxígeno de la sangre y agua, viene esta enzima y lo convierte en un cetoácido. La pregunta es, profe, ¿esta reacción se puede disminuir? Sí, les voy a contar cuándo. Cuando mi cuerpo siente que yo tengo muchos cetoácidos, entre esos, el primer cetoácido que ustedes han escuchado se llama acetil-CoA, ¿cierto? Mi cuerpo siente que tiene mucho acetil-CoA. Entonces él dice, hombre, yo no necesito que conviertas más aminoácidos en acetil-CoA. Igual dice mi cuerpo, ustedes lo van a ver, le dice, oiga, yo tengo tanto acetil-CoA que necesito que no convierta la glucosa, que necesito que no convierta más ácidos grasos en acetil-CoA porque tengo demasiado. Entonces mi mismo cuerpo le va a decir a este señor, esta señorita, en este caso de aminoácidos, que no lo haga más. Entonces la enzima media su actividad catalítica y ya no tanto aminoácido se va a convertir en cetoácido, sino que los aminoácidos tienen varias funciones y ustedes lo van a ver, ¿ok? Entonces lo que es importante es que esta reacción necesita solamente esta enzima. ¿Listo? Entonces, hasta ahora vamos con la enzima. Ahora miren lo que dice acá. Un cofactor coenzima es un átomo, un ion o una molécula que participa en la reacción sin ser enzima ni ser sustrato. Entonces me voy para una reacción que necesita de un cofactor y lo tienen acá. Esta reacción es cuando el piruvato, el ácido pirúvico, se convierte en lactato o ácido láctico. Esta reacción en nuestro cuerpo no es deseable porque a nosotros nos pone a doler los músculos como ustedes ni se lo imaginan. Esta reacción es lo que pasa cuando yo hago mucho deporte y sufro pequeños cuadros de hipoxia, como que me dio una pálida. Ese cuadrito de hipoxia me crea este ácido láctico en los músculos y hace que me duelan los músculos. ¿Estamos de acuerdo? O ni siquiera tengo que sentir la pálida, sino que yo me siento muy agotada y sigo, y sigo, y sigo. Y esos pequeñísimos cuadros, microcuadros de hipoxia, mi cuerpo los va convirtiendo en ácido láctico. Yo sé que lo van a entender más adelante, pero quiero mostrarles la reacción. Entonces, cogen el ácido pirúvico y se va a convertir en ácido láctico. Resulta que mi cuerpo tiene la lactato deshidrogenasa, que es este que está acá, ¿ok? Entonces, esta es la enzima, pero resulta que esta enzima no actúa en mi cuerpo hasta que no viene este NAD, que es uno de los cofactores o coenzimas que hay imperfectos en el cuerpo, y este NAD, miren lo que el NAD hace. El NAD se va a oxidar. Él se oxida. ¿Listo? Él se oxida al perder los hidrógenos. Entonces, ¿qué hace esta belleza? Hombre, pues ella en la reacción, le cede los H's al sustrato y hace que esta enzima se active. Es decir, que ella actúe. Entonces viene la lactato deshidrogenasa y dice, ¡ay! Hay mucho NADH. Entonces voy a convertir parte de ese ácido pirúvico en ácido láctico. ¿Algunas personas esto le pasa cuando pierden la normalidad? Sí, algunas personas tienen problemas de la parte oxidativa del piruvato y eso ocasiona que ellos ni siquiera puedan hacer deporte porque cualquier deporte que hagan les duele. Estas personas, esta es la reacción que les afecta, porque esto es lo que hace que ellas acumulen ácido láctico en los músculos y que a veces se les engarroten los músculos, ¿ok? Pero no es engarrotar de que sino que les duele mucho moverlo, ¿ok? Entonces, quiere decir que esta sustancia hace que ella se active y al activarse, ella le cede estos H's. Mire que estos dos H's pasaron a este O que viene acá. Este H pasó a este O y este otro H se pegó acá. ¿Sí lo ven? Entonces pasó de piruvato a lactato.
pero solamente ella actúa cuando él está presente. Si él no está presente, ella no actúa. ¿Vieron la diferencia entre un cofactor y una coenzima? ¿Hola? Sí, profe. Entonces, vuelvo y repito, una enzima es aquella sustancia que aumenta la velocidad de una enzima, que hace que realmente la reacción se dé a una mayor velocidad, pero un cofactor o coenzima es solamente un átomo, un ion, una molécula que debe estar presente o que hace que esa enzima se active y que haga su proceso. Y que sin él, ella no se activa y no hace ese proceso. Es un medio en que mi cuerpo se comunica cuándo debe hacer una reacción o cuándo no debe hacer una reacción. Entonces, ¿entienden la diferencia entre una enzima y una coenzima o un cofactor? Sí, chicos. Muy bien. Entonces, esos cofactores participan de dos maneras distintas. Una es que se fijan fuertemente, muy fuertemente a la proteína y salen sin ser modificados del ciclo catalítico, o otra como un segundo sustrato. Eso quiere decir que se modifican. ¿Listo? Entonces, miren que acá, en esta que yo les mostré acá, ella se modificó, ¿cierto? Pero ojo, ella se modificó, pero ustedes se van a dar cuenta que mi cuerpo es tan bonito que mi cuerpo coge NADH y le quita los H's y lo oxida, pero luego mi cuerpo vuelve y lo reduce y vuelve acá. Entonces mi cuerpo siempre va a tener NADH y siempre va a tener NADMATS. Ahora, la función de él es comunicarle a ella a esta enzima que se active o simplemente no estar donde ella está para que no se active, ¿ok? Eso es lo que hacen los cofactores. ¿Entendido? Muy bien. Entonces ya les expliqué estas otras dos. Muy bien, entonces, acá. También están las isoenzimas. Entonces tenemos enzima, coenzima o cofactor e isoenzima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, Sí. muy bien, entonces miren que la diferencia, ¿qué es una isoenzima? ¿Qué significa iso? Desde geometría, desde que ustedes estudiaron geometría y aprendieron que el cuadro, el triángulo, que es que el cuadro, el triángulo isósceles era aquel que tenía todos sus lados iguales, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Iso, iso significa iguales. ¿Listo? El prefijo iso significa que es igual. Desde el triángulo isósceles, ustedes saben que todos los lados del triángulo son iguales. Desde las normas ISO que se manejan en clínica, ustedes saben que es tratar de hacer todos los procedimientos de manera igual a nivel mundial. ¿Estamos de acuerdo? ISO significa eso, significa igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el momento en que a mí me dicen isoenzimas, significan que son enzimas, ojo, ¿cierto? Que deben parecerse, que deben ser iguales, que deben tener algo que las hace similares, ¿ok? Entonces miren lo que dice que es una enzima, dice, formas moleculares distintas de una enzima dentro del mismo organismo. Entonces yo les voy a mostrar que nosotros tenemos en el cuerpo, y lo van a aprender sobre todo, esto es muy importante para bioquímica 2, las exocinasas. Nosotros vamos a tener unas enzimas que se llaman exocinasas, pero yo tengo una exocinasa en las células hepáticas, otra exocinasa en las células cerebrales, otra exocinasa en las células musculares y otra en los eritrocitos. La pregunta es, profe, ¿y eso en qué las diferencia? En nada. ¿Son la misma estructura? Sí, se parece. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué parte actúan ellas? La pregunta es, profe, ¿y por qué están ellas en cada uno diferente? Ah, porque es cada uno de ellos el que necesita que ella actúe allá. Y cada exocinasa es, ojo, tiene la misma estructura, la diferencia es en qué parte van a actuar. ¿Qué es lo que van a hacer en cada partecita? Tan, tan importante es lo de las exocinasas que cada especie, nosotros vamos a encontrar, ojo con lo que les voy a decir, nosotros vamos a encontrar insulina para el cuerpo humano y vamos a encontrar insulina para los animales, para el perro, para el gato, ¿cierto? Y son isoenzimas, pero muy diferente la insulina.
que de un perro para que actúe en un humano no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede ser la misma enzima o la misma sustancia, no va a actuar porque ella es específica para actuar en la especie y en la sustancia, el sustrato en el que ella actúa. Por eso, ojo con lo que les voy a decir, por eso los coronavirus que afectan a los animales no nos afectan a nosotros, porque pueden ser de estructura muy similar, pero son tan específicos que no afectan al humano, sino a los animales. ¿Estamos de acuerdo? Y lo más tenaz es que afectan a cada especie por particular. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, las isoenzimas representan formas que tienen que ver con la diferenciación celular presentando distintas características funcionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Una isoenzima significa que es la misma estructura, pero que ella va a actuar dependiendo de su función catalítica o de su función enzimática. ¿Ok? Entonces tenemos enzimas, coenzimas e isoenzimas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la especificidad. No importa si es una enzima o una isoenzima. Vamos a hablar de la especificidad. Entonces resulta que yo tengo acá una enzima. Esta reacción es del ciclo de Krebs. Entonces resulta que yo tengo una enzima, una reacción, y yo necesito pasar el fumarato a malato o ácido málico. Para esto necesito solamente agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el agua hace que el fumarato se convierta en malato. Entonces, resulta que son tan específicas que si no, el agua no estuviera, el fumarato no se convierte en malato. ¿Eso qué quiere decir? Si yo coloco la insulina, ojo con lo que les voy a decir, en el cuerpo, o si en un cuerpo produce la insulina no va a hacer sino lo que tiene que hacer, porque ella es específica para un sustrato. Ella no va a actuar sobre el sodio, ella no va a actuar sobre el potasio, ella no va a actuar sobre los lípidos. A ver, ella puede tener funciones pequeñas, alternativas, y puede cumplirlas. Y ustedes se van a dar cuenta que no es la única función de la insulina, no es la única función, que ella también tiene otras funciones, pero su función principal es simplemente ayudar o ser un sensor o ayudar para que el cuerpo empiece o active la glucólisis. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa va a ser su función específica. Entonces, si hablo de la especificidad, ojo, aquí tengo un grupo éster. ¿Estamos de acuerdo? Esa enzima que se llama esterasa, porque el grupo funcional es éster, quiere decir que este grupo, esta esterasa, les voy a contar que esta esterasa es una enzima, una transferasa. ¿Qué significa? Que va a cambiarme un grupo éster a un grupo ácido carboxílico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta esterasa solamente va a actuar sobre este éster que está acá. Entonces, esta esterasa actúa sobre un ácido carboxílico, no. ¿Esta esterasa actúa sobre un alcohol? No. ¿Esta esterasa actúa sobre una acetona? No. Ella solamente actúa sobre este éster. Eso quiere decir que ella específicamente actúa sobre un sustrato y que si ese sustrato no está, ella no hace absolutamente nada. Pero si ese sustrato está y ella no necesita ni de un cofactor ni de nada más para actuar, ella actúa. Solamente actúa cuando yo no le he colocado nada, ni que lo vuelva más rápido, ni que lo inhiba. Aquí les acabo de hacer un pequeño resumen de todo lo que llevamos hasta este momento. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Ese quiere decir que es tan específica que ella no actúa sino en quien debe actuar. Ella tiene un reconocimiento químico celular que hace que ella solamente actúe sobre esa sustancia. ¿Listo? Muy bien, ¿entendido hasta acá, chicos? Entonces, vamos a hablar de la clasificación de las enzimas. Entonces, yo les había hablado, tenemos 6 tipos de reacciones. Oxidorreducción, transferencia del grupo, hidrólisis, rompimiento sin la participación del agua, ¿cómo se llama? Isomerización y ligasas, es decir, cuando unimos una sustancia a otra, ¿ok? Como cuando la polimerasa une los aminoácidos, ¿ok? Entonces tenemos oxidorreductasas. Entonces tenemos el agente reductor, el agente oxidante, y lo que hace es que el agente reductor se oxida y el agente oxidante se reduce.
¿cierto? ¿Sí lo recuerdan de química? Entonces, estas enzimas que actúan en estas reacciones se llaman oxidorreductasas. Eso quiere decir que ayudan a que este señor se oxide más rápido y este señor se reduzca más rápido. ¿Ok? Y miren lo que dice abajo. En las reacciones redox, o sea, es decir, oxidorreducción, siempre tiene que estar presente a la vez el aceptor y el dador electrónico. ¿Quién significa el aceptor? Aquel que se reduce, da. Y aquel que se oxida, recibe. Porque acuérdense que lo que estamos dando es electrones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de una reacción. Por ejemplo, tenemos en el cuerpo, ¿quién es el que da, el que cede los H's? O el que se reduce, o el que se oxida. Entonces, el señor glucosa cede, ¿cierto? Eso quiere decir que él está cediendo, entonces él está dando electrones y el señor oxígeno, que lo tenemos en el cuerpo gracias a la respiración, él está aceptando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la enzima común para este proceso de oxidación de la glucosa se llama la glucosaoxidasa. Entonces, miren cómo se llama el sustrato. ¿Y qué reacción ocurre? Una oxidación, ¿ok? Pero en esta oxidación, él se oxida y él se reduce. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero ¿qué sustrato es el que está cambiando? No el oxígeno. O sea, la reacción principal aquí, el oxígeno actúa dentro de la reacción. Pero ¿quién es el principal, el que se está cambiando, el que necesitamos que cambie? Es la glucosa. Como la glucosa se está oxidando, la enzima se llama glucosaoxidasa. ¿Entendieron lo que vamos hasta aquí? Muy bien. Ahora, ¿hay más? Claro, hay más. Claro, si hay un grupo alcohol, entonces va a haber una enzima que actúe sobre la oxidación del alcohol. Si hay un grupo aldehído, va a haber una enzima específica que actúe sobre la oxidación del grupo aldehído. Y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Resulta que las oxidorreductasas se conocen o pueden conocerse con diferentes nombres, dependiendo de lo que hagan. Deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, oxigenasas, hidrolasas, hidroxilasas y reductasas. Entonces, ¿son oxidorreducción? Sí, todas estas reacciones son oxidorreducción. Entonces, ustedes van a encontrar estos nombres de deshidrogenasa. Por ejemplo, yo les nombré ahorita una, la lactato deshidrogenasa. Y usted me dirá, profe, pero entonces la lactato deshidrogenasa era una oxidorreducción. Sí, me voy a volver, mírenla. Me voy a volver. Este señor de acá se oxidó y este señor de acá se redujo. Entonces, esta es una oxidación, esta es una reducción, ella es una oxidorreductasa. ¿Me entendieron? ¿Y cómo se llama? Lactato deshidrogenasa. Me voy a volver. Acá está, deshidrogenasas, pero es una oxidorreductasa. ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar o vuelvo y lo explico? ¿No? Todo súper bien, chicos. Profe, yo creo que ¿Qué? otra vez, por favor, sí. Porque sí, no hay problema. ¿Desde dónde? Profe, De- desde que se devolvió al ejemplo, Muy ese bien, pedacito, gracias. muy bien. Entonces, el primer grupo de reacciones, miren, voy a hacer algo. Recuerden que en la entrada yo les dije que habían diferentes reacciones, ¿cierto? Y dependiendo de esas diferentes reacciones, están las enzimas. Entonces están las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Son 6. ¿Estamos de acuerdo? Son 6. Me voy a ir otra vez por allá. Entonces, ya habíamos hablado de que hay enzimas, cofactores y isoenzimas. ¿Listo? Muy bien. Entonces llegamos a la clasificación de las enzimas y dijimos que son 6. Oxidorreductasas, liasas, ligasas, eh, isomerasas y me falta una. Las que hidrolizan con agua. Ujú. Liasas, hidrolasas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la primera que tenemos es oxidorreducción. Entonces, en la oxidorreducción tenemos un agente o uno que se reduce y otro que se oxida. Este que es el agente reductor se oxida y este que es el agente oxidante se reduce. ¿Ok?
porque eso lo aprendieron ustedes desde el bachillerato. Entonces, les estoy hablando de una reacción de oxidorreducción que tenemos en el cuerpo. La glucosa, que es el que da, se reduce y el oxígeno acepta. Entonces, ella es el agente reductor y él es el agente oxidante. Entonces, si ella es el agente reductor, ella se oxida y él se reduce. ¿Ok? Entonces, si ella es el agente reductor y se oxida, ella se oxida por la acción del oxígeno. Pero para que esto ocurra debe haber una enzima que se llama una oxidorreductasa que ayude a que él se reduzca y a que ella se oxide, porque ella es el agente reductor. ¿Ok? Como en este caso, este señor que es la glucosa, que es el agente reductor, él es el sustrato de la reacción. ¿Cómo se llama la enzima? Se llama glucosa oxidasa. ¿Por qué? Porque él es el agente reductor, pero en la reacción él no se reduce, él se oxida. ¿Para qué? Para que él, que es el agente oxidante, se reduzca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero lo importante no es que este señor se reduzca, sino que ella se oxida. Entonces, ¿cómo se llama la enzima? Se llama glucosa oxidasa. ¿Por qué? Porque el sustrato, que es la glucosa, se va a oxidar. Hasta ahí me lo están entendiendo. Sí, profe. Entonces, yo les digo que dependiendo de la reacción, las enzimas que actúan, que son oxidorreductasas, se pueden conocer con diferentes nombres. Con diferentes nombres. Ustedes van a encontrar en la literatura que hay deshidrogenasas, que hay oxidasas, que hay peroxidasas, que hay oxigenasas, que hay hidrolasas y que hay reductasas. Y todas las que tengan estos nombres son oxidorreductasas, es decir, median reacciones de oxidorreducción, donde un sustrato se reduce o se oxida y otro agente que está en la reacción se oxida o se reduce. ¿Estamos de acuerdo? Y me voy para un ejemplo. Me voy a volver, ¿ok? Él se oxida, pero es el agente reductor, y él se reduce, pero es el agente oxidante. Pero ¿quién es el importante aquí? La glucosa. Entonces, como él es el sustrato importante y él se oxida, la enzima se llama glucosa oxidasa. No voy a ponerle la glucosa porque puede ser otra, pero miren el nombre, oxidasa. Miren los nombres que pueden ocurrir, oxidasas. Me voy a ir a otra. Voy a ir a otra reacción que ya les había mostrado. Se llama la lactato deshidrogenasa. Miren, este señor que es el cofactor, que es coenzima o cofactor, ella se va a oxidar. Al oxidarse, este señor se reduce. ¿Cómo se llama la enzima? Deshidrogenasa. Me voy a ir otra vez para acá. ¿Cuáles son los nombres que pueden tener las oxidorreductasas? Deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas. ¿Sí me entendieron lo que acabo de decir? Son los diferentes nombres en las diferentes versiones en que van a encontrar una enzima oxidorreductasa o una enzima que actúa en una reacción de oxidorreducción. ¿Me entendieron hasta ahí? Muy bien. Entonces, si ya me entendieron hasta acá, quiere decir que también vamos a tener reacciones de transferencia de grupo. ¿Qué son reacciones de transferencia de grupo? Por ejemplo, viene la sustancia AX y ella le va a transferir este grupo X a esta sustancia B. Entonces, la enzima que actúa sobre esta reacción se llama transferasa. ¿Por qué? Porque está el señor que es el dador, que es A, y le va a dar a B a X. Y el grupo transferido va a ser X. Entonces, la enzima se va a llamar como se llame este señor, el transferido. Les voy a poner un ejemplo, hexoxinasas. Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos en la glucólisis la glucosa, ¿quién es la que se va a transferir principalmente? El grupo fosfato. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama la enzima? Fosfotransferasa. Así de sencillo. Listo, y así van a encontrar muchas enzimas. ¿Cómo se pueden reconocer o cómo se pueden clasificar las enzimas transferasas? Como grupos monocarbonados, como grupos aldehído o ceto, como acitraferasas, como glicosiltraferasas, alquiloaritraferasas, como grupos nitrogenados, como grupos fosfato, como grupos sulfato. ¿Qué quiere decir? Hombre, si es grupos con monocarbonados, lo que transfirió fue un monocarbonado. Si lo que transfirió fue un grupo aldehído o un grupo ceto, entonces el grupo que se está transfiriendo de una molécula a la otra es un grupo aldehído o un grupo ceto. Y así sucesivamente. Un grupo nitrogenado, un grupo fosfato, un grupo sulfato.
¿Listo? ¿Entendido hasta aquí? ¿Qué es lo importante, chicas, chicos? Que ustedes sepan que hay una reacción y los diferentes nombres o versiones en los cuales ustedes pueden encontrar esas enzimas. Voy a hablar de las reacciones de hidrólisis. Entonces, tenemos una sustancia A y B, viene el agua y rompe este enlace. ¿Listo? ¿Cómo lo rompe? Cuando él se ioniza, produce OH y H+. Entonces, un OH se va a pegar a uno y el H+ se va a pegar al otro. Entonces, el OH se pegó a A y el H se pegó a B. Mírenlo, acá está. ¿Pero qué hizo? Rompió este enlace. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se llaman las enzimas? Pues, si las reacciones de hidrólisis se llaman hidrolasas. La diferencia con estas es que estas sí tienen el nombre primitivo y lo conservan. Por ejemplo, la tripsina, la pepsina, la papaína, la glucosamilasa y una cantidad amilasa pancreática que ustedes van a encontrar en el que van a encontrar en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Clasificación de las hidrolasas. Pueden ser esterasas, glucosidasas, heterhidrolasas, peptidrolasas o acilanhidrohidrolasas. Yo les voy a nombrar, por ejemplo, algunas. Glicosidasas, la amilasa pancreática. Una glicosidasa, la amilasa salival. Les voy a nombrar peptidrolasas. Una pepsina, una proteasa. Les voy a nombrar estereasas, fosfoestereasa, sulfoestereasas, así sucesivamente. Lo importante es saber qué tipo de reacción están mediando. Voy a nombrarles y así sucesivamente vamos a encontrar las reacciones de rompimiento sin actuación del agua. Eso quiere decir que se rompe el enlace, ¿ok? Entonces, cuando ellas rompen el enlace y meten una molécula, quiere decir que la enzima se llama liasa, porque lo que está haciendo es un rompimiento de este enlace doble, ¿ok? O del enlace. Muy bien. ¿Cuáles son esas? Descarboxilasas, eso quiere decir que unen un carbono a una sustancia. Unas aldolasas cuando le pegan un grupo aldehído a una sustancia. Una adrinasa carbónica es cuando le pegan un H a una sustancia. Una adelinato ciclasa cuando en vez de unirle uno, lo que hacen es que lo ciclan, uniéndole una molécula a un átomo. ¿Ok? Voy a hablar de las isomerasas. Si es una reacción de isomerización, la enzima se llama isomerasa. ¿Cuáles son las reacciones en las que participan? Pues oxidorreductasas intramoleculares, mutasas o transferasas, es decir, que pasan un grupo a otro y cambia de glucosa a fructosa o que pasa de fructosa a galactosa o de galactosa a fructosa y así sucesivamente. Entonces están cambiando solamente un grupito y están cambiando de un azúcar a otro azúcar que tiene tal vez la misma estructura, la misma fórmula molecular, pero diferente disposición de los grupos en su estructura, lo que hace que sea o glucosa, o sea fructosa, o sea galactosa. ¿Entendido? Muy bien. Las otras se llaman ligasas y como su nombre lo dice, ligan, unen, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una ligasa, cataliza la unión de dos grupos químicos a expensa de la hidrólisis de un enlace de alta energía. Tengo y tengo a B y tengo mucha energía. Entonces, ¿qué hace ATP? Une a estos dos grupitos, los casa, liberando un grupo fosfato. Entonces, listo, los casó, liberó el grupo fosfato. O mejor dicho, tiene otra. Y entonces viene C más D, casó a C y a D, y él liberó dos grupos fosfato. Ahí está, listo. Entonces aquí se convirtió, como donó uno, se convirtió en ADP, es decir, difosfato, y aquí liberó dos, entonces se convirtió en mono, porque aquí tenía tres. 3 pasó a 2, 3 pasó a 1. Listo, monofosfato. ¿Cuáles son esas? Pues algunas de las reacciones que van a encontrar son la aminoácido RNA sintetasas, la glutamina sintetasa, las carboxilasas, entre otros. ¿Listo? Ahora, ya hablamos de ellas. Es la forma en cómo ustedes las van a encontrar. Profe, pero son muchos nombres. Sí, son muchos nombres, pero es importante saber cómo se van a llamar y qué tipo de reacciones van a mediar, ¿ok? Cinética de las reacciones enzimáticas. Es decir, cómo es la velocidad, cómo es el fenómeno. Yo quiero que miren esta diapositiva. Y solamente miren la diapositiva, y la diapositiva viene concentración versus tiempo.
Eso quiere decir que vamos a medir una velocidad. ¿Cómo cambia esta concentración en versus el tiempo? Y yo quiero que ustedes piensen en algo. Ustedes tienen una reacción, en una reacción, al principio en tiempo cero, ¿qué tienen? ¿Sustratos o productos? ¿Reactivos o productos? Cuéntenme. Reactivos. Muy bien, excelente. Entonces mira que en tiempo cero, esta es la línea del producto, la azul, ¿cierto? En tiempo cero no hay producto, mira que está en cero. ¿Cierto que sí? Lo ven acá. Pero en tiempo cero, que es esta lineecita, que es este punto acá, hay mucho sustrato, mucho reactivo. Digamos que es el azúcar. Yo consumo mucho azúcar y está en este punto acá. En este momento lo acabé de consumir, entonces en este momento, hora cero, tengo 90, tengo 70, 110. ¿Estamos de acuerdo? Pero mi cuerpo, mientras yo lo consumo y me lo lleva a la sangre, me sube por ahí a 130, ¿cierto? 130 y pico el azúcar y llega hasta la sangre y están como en 130 y en ese momento mi sangre empieza a utilizar ese azúcar y comienza a disminuir la concentración. Mire, mire, mire. Aquí va. ¿Estamos de acuerdo? Aquí va. Pero a medida que mi cuerpo va consumiendo el azúcar, ¿listo? Va creando el piruvato y el acetil-CoA, mire, mire, y va creando energía. Y, y va produciéndose. A medida que se va consumiendo el sustrato, se va produciendo o se va generando el producto. ¿Listo? ¿Lo ven? Esta es una reacción enzimática. Este es el concepto de velocidad. ¿Sí me entienden? Entonces, el concepto de velocidad está que al principio, cuando él empieza a consumirse, miren la velocidad cómo va, casi lineal, miren, miren, cómo se produce casi lineal, hasta que llega un punto donde esta Profe, reacción, dime, profe, siempre que haya esa reacción, las em, mira que la reacción de la línea roja y la azul son muy similares, se claro, comportan como similares. claro, yo te voy a contar algo. Tú cocinas, ¿cierto, Cata? Tú haces comida, Profe, sí. ¿cierto que sí? Bueno, muy bien. Dime algo que te guste hacer. Eh, Pastas, pastas. arroz. Bueno, pastas, muy bien. Tú vas a hacer unas pastas, entonces tú coges la sémola de trigo, que viene transformadita en una forma específica que se llaman pastas, y tú la quieres comer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú en un inicio tienes pastas blanditas, no. Entonces tienes un sustrato que se llama sémola de trigo, lo tienes acá, en tiempo cero. Pero tu producto son las pastas. A medida que esa sémola de trigo se empieza a cocinar, yo le pongo temperatura y ella comienza a ablandarse, estas pastas empiezan a ablandarse, este producto empieza a ser comestible. ¿Estamos de acuerdo? Es totalmente, es lo mismo, la misma curva, pero a medida que el sustrato se va consumiendo y se va convirtiendo, a medida va apareciendo el producto. Profe, ¿el sustrato siempre llega a cero? No, generalmente el sustrato siempre queda al final un poquito. En nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo y en las reacciones orgánicas bioquímicas. Ahora, en la alimentación también, dependiendo de cómo sea el cocinero, ¿cierto? Qué tan bueno sea el cocinero, qué tanto desperdicia el cocinero, qué tanto, pero sea lo que sea, si tú tienes una papa, siempre van a quedar residuos de él, ¿cierto? Porque tú le quitas la cáscara o a veces la cocinas, pero tienes algo que hacer que siempre va a quedar un pequeño residuo de ese sustrato. Y al final te queda el producto. Dime. Por ejemplo, en una persona diabética el sustrato no va a ser igual porque el comportamiento de glucosa es como anómalo por su deficiencia de producción de insulina. Ah, pero es que, Cata, discúlpame, Cata, pero es que acá en este diagrama no tengo nada que ver con la enzima. Acá solamente les estoy enseñando sustrato y producto. Aquí tenemos, digamos, que tenemos la glucosa y la glucosa comienza a convertirse, pero acá no está acá no está la insulina todavía. Acá me está hablando de cómo entender el concepto de velocidad, ¿cierto? Para, para después modificar esa velocidad con una enzima. Y ahí sí vamos a hablar de la insulina. ¿Ok? Listo, profe. Muy bien. Entonces, resulta que
venimos y traemos el azúcar acá. Entonces el azúcar se va convirtiendo, se va convirtiendo, se va convirtiendo y se va agotando y baja a un nivel basal. ¿Cierto? Muy bien. Y el producto que mi cuerpo necesita se va produciendo y llega a un punto a donde, como dijo Cata, profe, pero esas curvas parece que fueran como volteadas, ¿cierto? Sí, así es. Tienen que ser muy similares, tienen que parecerse. Lo importante, chicos, aquí es ver esta ecuación. Miren que la concentración de la glucosa va disminuyendo a medida que la concentración del producto va aumentando en una manera directamente, o yo podría decir similar. A medida que este señor desaparece, este señor se va generando. ¿Cómo se mide la velocidad? Yo puedo medir la velocidad de dos formas. Puedo medir la desaparición de la concentración de la glucosa con el tiempo, es decir, esto, cómo se va disminuyendo, o puedo medir el aumento o la aparición, no aparición, la transformación. Yo diría que el aumento de la concentración del producto versus el tiempo. ¿Cómo le medimos nosotros a las personas? Y ustedes lo hacen en clínica. Por ejemplo, cuando ustedes le miden a la persona la glucosa, yo no me acuerdo cómo es que es, Cata, ayúdame con el nombre. Una cosa es glucosa en sangre y otra cosa es cuando yo le mido la glucosa en varias veces al día. ¿Cómo es? Nuestro Sí, pero glucometría. eso, glucometría. Entonces, en ese caso le estamos mirando el cómo es capaz de digerir el azúcar, pero no en un instante de tiempo, sino a medida del tiempo. Entonces, es esto lo que hacemos. Miramos cómo se comporta la concentración de glucosa en esa persona a medida que él consume la glucosa. Entonces, le estamos midiendo la velocidad a la que él realmente está consumiendo esa glucosa, a la velocidad a la que se está disminuyendo la concentración de glucosa en su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esto, cuando nosotros calculamos o medimos velocidad o aumento de concentración versus el tiempo, se llama velocidad. ¿Entendido, chicos? El que no lo entienda, alce la mano ya o diga algo, porque no creo que lo volvamos a repetir. Ya en bioquímica todos ustedes necesitan el concepto, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué variables influyen sobre esta velocidad? Ahora sí viene, aquí sí aparece la enzima. Aquí sí aparece el señor insulina o las demás enzimas en el cuerpo, que en este caso es una hormona, ¿ok? Muy bien. Entonces resulta que yo tengo una reacción. A esa reacción siempre voy a tener un sustrato, siempre voy a tener una enzima y siempre voy a tener unas condiciones de pH, de temperatura, de humedad relativa. Pero ojo, en nuestro cuerpo tenemos una ventaja, chicos, en nuestro cuerpo tenemos una ventaja y es que nuestro cuerpo es isotérmico. Generalmente nuestro cuerpo tiene una sola temperatura. Entonces, con respecto a la temperatura, nuestras enzimas no van a sufrir mucho. Pero ¿qué quiero yo decir algo? Si nosotros al cuerpo le cambiamos la temperatura, las enzimas sufren porque la temperatura afecta esa velocidad. Si mi temperatura en el cuerpo, si a mí me da hipotermia y no hay quien me controle esa hipotermia, mis enzimas dejan de funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Si a mi cuerpo le da un golpe seco de calor o yo me quemo, mis enzimas dejan de funcionar porque la temperatura a la que ellas funcionan es 37 grados o 36,5 y 37 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que la temperatura influye en esa velocidad. La ventaja que tenemos es que mientras nosotros estemos normales, mi temperatura va a ser de 36,5 a 37 grados Celsius y va a ser normal, ¿ok? Ahora, el pH. Resulta que el pH, cada órgano de mi cuerpo tiene un pH específico. ¿Eso qué significa, chicos? Que cada enzima va a tener un lugar o un pH específico en el que ella funciona. Les voy a comentar alguna. Yo me meto algo a la boca y cuando me lo pongo en la boca, la milasa funciona a un pH de 7. O no, de 6,8, 7, ¿cierto? Entonces ahí la glucosa, a pesar de que ahí en la saliva tenemos otras enzimas, porque tenemos una proteasa y una lipasa también, la que actúa perfecto es la amilasa, es decir, la tialina. La que le da olor característico a la saliva, ese olorcito que cuando usted se levanta de la almohada lo huele. ¿Estamos de acuerdo? Ese se llama tialina. Cuando ella está en la boca, que la boca está a 6,8, 6,7 de pH, la que actúa perfectamente es la tialina.
Pero resulta que cuando usted come y pasa el bolo alimenticio por el esófago y llega hasta el estómago, la tialina se inactiva. ¿Por qué? Por el pH. ¿Pero quiénes se activan? Las proteasas y las lipasas. ¿Por qué? Porque las proteasas y las lipasas actúan perfecto a pHs ácidos. Entonces allá llegan las proteasas y las lipasas y hacen una fiesta y le hacen fiera a le hacen esto, ¿cómo se llama? Cuando uno le dice, ah, mire que usted no puede actuar acá, pero nosotros sí. Eso le hacen las proteasas y las lipasas a las amilasas. Dicen, qué pena, usted le tocó quedarse por fuera de la fiesta. Y comienzan las proteasas y las lipasas y hacen la fiesta en el estómago. ¿Por qué? Porque ellas actúan perfectamente a pHs ácidos, que es entre 1 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero llega y dice la amilasa, ah, pero tranquilos, que el último, ¿qué? El último siempre tendrá el primer lugar. Pues lógicamente, llegan y salen del estómago y en el intestino tenemos un pH cercano a 7. 7,1, 7,2, 7,3. Pues allá llegan las amilasas, que ya no son las mismas de la saliva porque fueron inactivadas por el pH. Llega la amilasa pancreática y les dice, ah, pues yo aquí puedo hacer la fiesta. Y comienza la fiesta y allá ella comienza a actuar. ¿Por qué? Porque el pH al que ellas actúan influye. ¿Qué quiere decir? Que las enzimas, dependiendo del pH, actúan o no actúan. ¿Eso quiere decir que la insulina puede verse afectada por el pH? Sí. ¿Que la insulina puede verse afectada en nuestro cuerpo por la temperatura? Difícilmente. Pero sí. Si mi cuerpo llega a sufrir un desbalance de temperatura que no es normal, sí. Pero que ella lo haga normalmente, no. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es isotérmico. Generalmente mi concentración se mantiene en un rango entre 36,5 y 37. ¿Estamos de acuerdo? Y a ese rango de temperatura es un rango muy pequeño para que una enzima sufra. ¿Ok? Ahora voy a hablar de la concentración de sustrato. Hagan de cuenta que yo tengo una enzima. Tengo el azúcar. El sustrato es el azúcar y tengo una enzima, digamos la exocinasa. ¿Qué pasa si la exocinasa está pero el sustrato no está? ¿La enzima actúa? Chicos, No, profe. Profe, así no. de sencillo. Pero si el sustrato está y la enzima está, ¿actúa? Sí. Entonces, a mayor concentración de sustrato, mejor, ¿cierto? A menor concentración de sustrato o inexistencia de sustrato, pues ella influye, no lo hace. Ahora, voy a hablar de lo contrario. ¿Qué pasa si yo tengo la glucosa y no está la enzima? ¿El sustrato se convierte? Posiblemente sí. La pregunta es a qué velocidad. Muy lenta. ¿Estamos de acuerdo? Muy lento. Entonces, la velocidad de la reacción depende de la concentración de la enzima y del sustrato. Por ejemplo, vamos a pensar en lo que habíamos hablado con Cata. ¿Qué pasa si yo tengo qué pasa si yo tengo una insulina, pero la concentración de la insulina que yo produzco no es la suficiente? ¿En la glucosa se convierte? No, profe. Así de sencillo. Entonces, la concentración de la enzima también afecta la velocidad de la reacción. Eso quiere decir que con condiciones que afectan la velocidad de la reacción, concentración de la enzima, concentración de sustrato, pH, temperatura, y que haya alguien que active o inactive esa enzima, o un activador o un inhibidor. ¿Estamos de acuerdo? Son 5 condiciones que influyen en la velocidad de la reacción. Entonces, esto yo quiero que ustedes miren acá. Acá tenemos una enzima, tenemos un sustrato, y acá tenemos un complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato va a producir una enzima, va a producir la liberación de la enzima y el producto, que quiere decir que el sustrato se modificó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo quiero que ustedes se fijen, y esta fue la misma que les mostré ahorita, la misma curvita donde les decía que, miren, esta es la concentración de sustrato y esta es la velocidad. La concentración de sustrato, la concentración de C, la concentración de sustrato con respecto a la velocidad. Ojo, no estoy hablando con respecto al tiempo, sino estoy hablando la velocidad. Miren la concentración del sustrato. La concentración del sustrato aquí empieza, aquí está en 0, y aquí empieza a aumentar la velocidad a la que el sustrato cambia. Miren, 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 miren. ¿La curva se parece? Sí.
La curva se parece porque es una curva donde inicia rápidamente y llega a un punto donde comienza a parar, a parar, a parar, a parar, y llega hasta un punto donde esa velocidad se vuelve normalita. Hagan de cuenta que ustedes consumieron glucosa y esa glucosa empieza a consumirse, a consumirse, a consumirse, a consumirse hasta que llega a un punto donde se estabiliza y llega a un valor normal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Acá está sustrato versus velocidad. Miren la anterior que yo les había mostrado que era concentración versus tiempo. Esta es concentración versus velocidad, es decir, cómo se transforma, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto no me preocupa que ustedes lo sepan. Esto es muy matemático, ¿ok? Porque eso más o menos lo saben. El efecto del pH. Entonces, ¿cómo es el efecto del pH? Claro, el efecto del pH es sobre cómo se fija la enzima al sustrato, ¿cierto? El sustrato al centro activo. Entonces, hay grupos que se pegan de la enzima, ¿cierto? Y hay grupos que son disociables del sustrato. Es decir, hay veces que es el sustrato el que se pega a la enzima, a veces es la enzima la que se pega al sustrato. Y otra cosa es la transformación catalítica del sustrato y otra cosa es la estructura de la proteína enzimática, es decir, de la enzima. Pero bueno, más importante, a ver, ¿yo qué necesito? Esto de acá es importante que ustedes sepan que cómo es la reacción. La enzima se pega al sustrato. En este complejo, el sustrato, un momentico. En este momento se forma un complejo enzima-sustrato que hace que el sustrato cambie. Y aquí vuelve y se libera la enzima y el sustrato ha sido transformado en producto. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? La idea, esto no me preocupa tanto, sino es esto. Ya les voy a decir. Nada, nada, nada. Muy bien. Les voy a decir qué es qué es lo que me interesa que ustedes sepan. Entonces, lo que me interesa que sepan es el tipo de reacciones, los nombres de las reacciones, de las enzimas y cuáles son las variables que influyen y qué tipo de enzimas hay. Entonces, enzimas, cofactores y isoenzimas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ya para terminar, chicos, les voy a mostrar que las enzimas son los catalizadores más empleados por los seres vivos en la mayoría de las reacciones orgánicas y son de mucha importancia. Entonces, las enzimas, ojo, pueden ser o simplemente sustancias como la insulina, o pueden ser complejos enzimáticos como el que tenemos en la saliva, que tenemos una amilasa, una proteasa, una lipasa, pero están ahí en un complejo, ¿cierto? Pueden ser células. Una celulita puede actuar como una enzima. Quiere decir que una celulita llega a un sitio y si esa celulita es una celulita no normal y ella crece exageradamente, ella hace que otras células se activen y se comporten como ella. Y a eso le llamamos cáncer. Pero una celulita puede ser una enzima, es decir, ayudar o hacer que se desate una reacción. Sí, claro, es que las celulitas son vivas. ¿Estamos de acuerdo? Un órgano entero. El hígado puede ser un órgano que haga que una reacción se dé. El corazón, el corazón, los riñones, pueden ser completamente, tener actividad catalítica, ¿ok? ¿Qué significa la actividad catalítica? Miren lo que les había mostrado. Esta es la reacción sin catalizador, la amarilla, de reactivos a productos, y esta es la reacción con catalizador. Entonces, la energía que se necesita es mucho más poca para que la reacción llegue a los productos, ¿ok? Aquí está, condiciones que afectan la velocidad, pH, la temperatura, la concentración de sustrato, y aquí me faltan dos, concentración de la enzima y que haya un inhibidor o un activador, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren lo que dice acá. Hay enzimas simples, que ustedes los conocieron, o hay enzimas conjugadas que allá se llamaban isoenzimas. Profe, no se está viendo. ¿No se está viendo? ¿Qué diapositiva está Pues, mostrando? Ay, chicos, si no me habían dicho nada. Ahora sí la Ay, ven. Ah, otra. ahora, No se preocupe. No, pues ahora sí, sí. claro. Fácil, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, miren, las enzimas son los catalizadores más empleados, ¿ok? Y son de mucha importancia. Entonces, aquí yo les quiero mostrar la misma figurita que les había mostrado ahorita, pero comparada una sobre la otra. Miren la energía tan diferente que tienen que gastar cuando una reacción no está catalizada a cuando una reacción sí está catalizada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos los catalizadores y los catalizadores pueden ser sustancias como la insulina, o sea, es decir, sustancias que hacen que una reacción se dé, complejos enzimáticos como lo que tenemos en la saliva, que tiene amilasas,
proteasas y lipasas al mismo tiempo, pueden ser, mire, por ejemplo, les voy a contar algo. Complejos enzimáticos es cuando yo cojo, por ejemplo, una bacteria y la meto en un líquido y ella me bota una cantidad de enzimas para poderse defender de lo que yo quiero hacer. Y ella, ¿cuántas enzimas me pudo haber producido esa bacteria para que yo no le hiciera eso? Muchas. Y se llama un complejo enzimático. ¿Cómo hago yo para liberar cada enzima? Me toca cogerla, estudiar la estructura y recuperarla y extraerla de una manera especializada. ¿Sí me entienden? Pero se llaman complejos enzimáticos, donde hay muchas enzimas. Cuando nosotros cogemos una cantidad de bacterias, nosotros le decimos complejo bacteriano o pool bacteriano. ¿Hay muchas bacterias? Sí. ¿Cómo hacemos para separarlas? Entonces nos vamos al microscopio, la caracterizamos, le miramos la fisiología y las empezamos a purificar. ¿Cierto? Pues lo mismo pasa con los enzimas. Pueden haber muchos complejos, pueden haber muchas enzimas. ¿Cómo hacemos para recuperarlas? Nos vamos, miramos la estructura y tratamos de separarlas y purificarlas. Entonces, por ejemplo, la saliva es un complejo enzimático. El líquido, por ejemplo, hagan de cuenta que están en el hígado. ¿Cuántas enzimas pueden tener ustedes en el hígado? Cuéntenme ustedes. ¿Cuántas enzimas podríamos tener en el hígado? Muchas. Un complejo, ¿cierto? La ventaja es que en ese complejo las enzimas son tan específicas que ellas solamente van a actuar sobre el sustrato en el que actúan, no más, ¿ok? Vamos a tener células, ya se las nombré. Las celulitas pueden hacer que se desate una reacción y los órganos enteros como el hígado, ¿cierto? Aquí vuelvo y les presento las condiciones que afectan. Aquí me faltan dos. Aquí tengo pH, aquí tengo la temperatura, la concentración de sustrato. Aquí me falta concentración de enzima y me falta la presencia de un inhibidor o un activador. ¿Listo? Tenemos las enzimas simples, que yo se las mostré allá, que son enzimas, o tenemos las enzimas conjugadas o isoenzimas, o con cofactores. Entonces, enzimas conjugadas quiere decir que requiere de otra sustancia, como son los minerales, como son el magnesio, el cobre, el zinc, el hierro, para poder activar esa enzima. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren lo que yo les estaba diciendo. Esto es una enzima y le están cambiando la temperatura a la enzima. Miren que a una temperatura ella es inactiva, mire la actividad en un momento de la temperatura y mire que si yo le cambio la temperatura, ella vuelve y se inactiva. Es decir, es función de la temperatura. Miren acá las funciones estas sí son enzimas del cuerpo. Tienen un pH óptimo. ¿Qué quiere decir? Vamos a coger la amilasa. Miren la amilasa salivar. Es esta que está acá. ¿Sí la ven? Esta que dice amilasa. Entonces vamos a coger la amilasa salivar y le vamos a poner un pH entre 4, antes de 5. Y miren la actividad, muy poquita. Miren, un 20% de lo que ella debería ser. Pero vamos a irle subiendo el pH. Vamos a irle subiendo el pH, sube pH, llegamos a un pH cercano a la boca o al intestino y miren la actividad tan bonita que tiene. Eso quiere decir que esta lineecita de acá es el pH óptimo y en este rango actúa súper bien. Entonces, por eso es que cuando ustedes tienen una enzima, siempre les van a dar el valor de pH óptimo y les van a dar un rango del pH o un rango de la temperatura donde ella actúa perfectamente. Y ese es en ese rango donde tiene que actuar. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿A qué temperatura actúan las enzimas del cuerpo? ¿36.5 a 37? Así de sencilla. Esa es la respuesta. No tiene lógica diferente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esto no se preocupen, porque lo importante de esto es que, mire, un sustrato con una enzima se cambia a producto, ¿cierto? Entonces tenemos la enzima que mezcla con el sustrato y se convierte en producto, ¿ok? Esto es lo mismo. Entonces, lo que yo quiero mostrarles aquí es que hay diferentes tipos de reacción enzimática. Está la reacción sin inhibición, es decir, cuando hay un activador, que es la enzima, o hay con inhibición. Y en esa inhibición, es decir, cuando yo le pongo inhibición, sí hay cambios en la reacción. Para terminar, esta ya es la parte final del tema. Entonces, en esa inhibición, cuando yo quiero inhibir una enzima, voy a tener tres tipos de inhibición. Voy a tener inhibición competitiva, inhibición anticompetitiva e inhibición no competitiva. ¿Ok? Entonces yo quiero que analicen. La primera, la normal, es cuando yo tengo la enzima, tengo el sustrato, la enzima se une al sustrato y me crea y se me libera luego la enzima y me produce el producto.
¿Estamos de acuerdo? Esta es la reacción sin inhibición, la que normalmente tendríamos en el cuerpo. Voy a mostrarles cómo sería. La reacción solita, sin inhibidor, ¿lo están viendo, chicos? ¿Lo están viendo? La reacción sin inhibidor, sí, es como cuando tengo un candadito. Cuando usted tiene un candadito, lo único que le entra es esa llave que es específica para ese candadito, ¿cierto? Entonces miren que esto es un huequito y esta enzima entra específicamente en ese huequito. Entonces entra la enzima, este es el sustrato, coge la enzima y entra aquí en este huequito de la enzima. Este se llama sitio activo o centro activo. Entonces entró y se acomodó y acá formó el complejo enzima-sustrato y acá se transformó el sustrato, se rompió, se convirtió en otra cosa y la enzima quedó libre. ¿Listo? Esta es la reacción normal enzimática. ¿Ok? Ahora vamos a ver con inhibidor. Con inhibidor significa que hay otro personaje que no es él, pero que se parece en cierta forma a él, y viene y en vez de dejarlo unir a él, viene y le ocupa el espacio del centro activo y ya, le compite por el centro activo. ¿Me entendieron qué es un inhibidor? Esta es la mejor forma de entenderlo, ¿ok? Pero resulta que de esta inhibición hay tres formas de inhibición. Entonces hay competitiva, anticompetitiva y no competitiva, ¿ok? Les voy a mostrar cuáles son. La competitiva es la que yo les mostré ahorita, donde el inhibidor, el sustrato se parece al inhibidor. Entonces, este es el centro activo, pero tanto él cabe como él cabe. Entonces, unas de las moléculas de sustrato se unirán aparte de la enzima y otras moléculas del sustrato, otras moléculas de inhibidor se unirán a la enzima, evitando que el sustrato se una a ellas. Entonces, claro, estas que se unieron pueden convertirse, pero estas que no se lograron unir no se transforman. Entonces, aquí se disminuye la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque algunas de las moléculas de la enzima cogieron el sustrato y lo transformaron y otras no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron que es competitiva? Es decir, que compite por el centro activo o el sitio activo de la enzima. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Sí o no? Ok. Voy a pasar a la siguiente. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Miren acá. La enzima sin inhibidor sería esta que está acá. Enzima más sustrato que produce el complejo y libera la enzima y me deja el producto. Pero cuando yo tengo un inhibidor, entonces parte de esa enzima reacciona con el inhibidor y me produce un complejo que no permite que se transforme acá. Entonces hace que la velocidad de la reacción disminuya. Este que está acá se llama anticompetitivo. ¿Qué significa, chicos? Ojo con lo que les voy a decir. Viene el sustrato, TUN, y se mete en el candadito, en el centro activo. Y viene un inhibidor que no compite con él, y viene TUN y lo asegura. Y le dice, qué pena, pero usted no puede volver a salir de ahí. Entonces, al no poder volver a salir de acá, en este momento el sustrato no se transforma y por lo tanto la reacción se inhibe o se disminuye. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo es la reacción? La reacción sería normalmente así. Quiere decir que sería enzima más sustrato que produce el complejo y luego el complejo sería enzima más producto. Pero resulta que esta no compite con la enzima, con el sustrato por la enzima, sino que ya viene y se pega al complejo. Miren, voy a volverme. Miren que acá ya se formó el complejo, entonces ya viene ¡tum! Y se pega al complejo formado y no lo deja salir. Entonces la reacción es que no se pega de acá, no está compitiendo acá, sino que viene y se pega acá, y al pegarse ahí forma el complejo enzima, inhibidor sustrato, y no deja que parte de esa enzima se convierta. Entonces la velocidad de la reacción se disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y les voy a mostrar la última, se llama no competitiva. Entonces, como dice su palabra, no compite. Pero ojo, ¿qué es lo que hace? Las enzimas pueden tener el sitio activo y pueden tener un sitio donde un inhibidor que no se parezca a él se acomode. Pero resulta que cuando la enzima recibe a este inhibidor, cambia esta estructura. Entonces, al cambiar la estructura, ya el sustrato no se puede pegar. Entonces, vienen y se pega el inhibidor, luego se pega, distorsiona la forma en que se pega la enzima
Y como ya el inhibidor, mire, el sustrato y el inhibidor pueden unirse a la enzima simultáneamente, pero como ya está transformado el sitio activo de la enzima, ya la misma cantidad de sustrato no se va a producir, porque la única forma en que se produzca sería que no tuviera inhibidor, ¿ok? Eso quiere decir que cuando se une el inhibidor simultáneamente con el sustrato, ya va a cambiar, ya la velocidad de la enzima cambia, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? La presencia del inhibidor enlentece la velocidad de formación del producto. ¿La diferencia cuál es? Les voy a comentar. Bueno, les voy a mostrar primero la reacción de no competitiva. La no competitiva significa que no solamente compite con el sustrato por la enzima, sino que también forma el complejo. Entonces, al tener los dos efectos al mismo tiempo, la velocidad de la enzima disminuye. Les voy a decir cuál es la diferencia a nivel gráfico. Miren que acá compite por el sitio activo, no tiene vuelta de hoja. Aquí forma el complejo y hace que no se libere. Entonces puede que acá no se dé la reacción. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia es que acá disculpen, acá en no competitiva puede que sí se dé, pero la velocidad se vuelve mucho más lenta. Porque acá sí se une al centro activo, pero al tener este coso aquí, este inhibidor hace que la reacción no se dé igual. ¿Por qué? Porque distorsiona la forma de la enzima y por lo tanto el centro activo ya no va a ser tan amigable con el sustrato. Entonces aquí puede que los sustratos sí se den, pero de una forma más lenta. Aquí puede ser que no se dé, ¿cierto? Porque no se libera y acá unos sí se dan y otros no se dan. Depende del que primero le gane al centro activo. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido o vuelvo y lo explico? Para terminar, chicos. ¿Nada? Bueno, tengo dos conclusiones. O no entendieron o sí entendieron. Una de las dos. Profe, lo estamos interiorizando. Bueno, entonces hagamos algo. Me parece mejor esa respuesta. Hagamos algo. Se lo voy a mandar, ustedes lo analizan y la semana entrante iniciamos otra vez con este pedacito pequeño. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, profe, súper bien. Sí, Sí, profe. profe. Y ustedes se comprometen a que no miren tanto las reacciones, miren la parte gráfica, que es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Las reacciones nos interesan a nosotros que jugamos con esas reacciones, pero a ustedes les interesa es esta parte gráfica. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a acabar la clase aquí. Yo se los mando y la semana entrante empezamos otra vez con este pedacito. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces nos vemos ahorita en el laboratorio. ¿Ok? Se cuidan mucho, chicos, los de las 10 a las 9:30. ¿Ok? Bueno, Chao, chicos. profe. Que les vaya muy Chao, bien. gracias. Ok. Vamos a parar. Listo.